Segunda Sala del Tribunal Constitucional entra en sesión. Alegatos de admisibilidad, rol 3507. Requirente, don Luis Humberto González Castro. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso segundo del artículo primero de la Ley 18.216 y del inciso segundo del artículo 17 de la Ley 17.798. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leite. Muchas gracias, señor presidente. Por resolución de esta sala de fecha 13 de junio recién pasado, se llamó a alegar a las partes en torno a la admisibilidad del requerimiento de estos autos en que se impugna el artículo 17b, inciso segundo, de la Ley 17.798 de control de armas, que mandata al sentenciador penal a no tomar en consideración para el establecimiento del quantum de la pena de los delitos de dicho articulado lo dispuesto a los artículos 65 a 69 del Código Penal, y en lo concerniente al artículo primero, inciso segundo de la ley número 18.216, que establece como improcedente la facultad de decretar precisamente penas sustitutivas, entre otros, a los delitos contemplados en la Ley de Control de Armas. La gestión pendiente del requerimiento de estos autos versa sobre la causa penal llevada por el Ministerio Público, sustanciada actualmente ante el Juzgado de Garantía de Curacaví, en que la persona ha sido formalizada y acusada por los delitos de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, de que trata el artículo 296, numeral tercero del Código Penal, lesiones menos graves del artículo 399 del catálogo punitivo, ambos en relación a lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley 20.066, el delito de receptación contemplado en el artículo 456 bis A del Código Penal y los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego contemplados tanto en el artículo 13 como en el artículo 9 de la Ley de Control de Armas. En la audiencia de control de detención sustanciada en el Juzgado de Garantía de Estilo, con fecha 8 de abril de 2017, se dispuso la prisión preventiva del requirente y el día 19 de junio recién pasado, en audiencia especial llevada al efecto conforme consta en fojas 96 de los autos, a través de un oficio acompañado por la judicatura correspondiente, se revocó dicha medida cautelar, apelándose por parte del Ministerio Público de forma verbal en dicha audiencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 149 del Código Procesal Penal. Dicha sentencia se encuentra en apelación actualmente pendiente de fallo ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, judicatura que en definitiva decidirá sobre la medida cautelar impetrada. El requerimiento fue acogido a trámite por esta segunda sala a través de resolución del día 23 de mayo recién pasado y se dispuso la suspensión parcial del procedimiento en la gestión pendiente en que incide. En la acción de estos autos, el requirente señala que las normas impugnadas producirían, de ser aplicadas, un resultado contrario a la Carta Fundamental en diversos apartados. Expone que la imposibilidad de que el juez penal pueda rebajar el quantum de la pena a aplicar bajo el marco abstracto establecido para cada tipo penal por el legislador, para luego denegar también la concesión de eventuales penas sustitutivas a la privación efectiva de libertad, genera desigualdad ante la ley, se torna en una discriminación arbitraria. Dichas cuestiones afectarían el derecho a un justo y racional procedimiento en cuanto se tornan como medidas desproporcionadas, atentatorias contra la presunción de inocencia y finalmente configuran una vulneración a la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal, cuestiones todas de que trata y protege la Carta Fundamental. En primer término, el actor enuncia que los preceptos reprochados contravienen el artículo primero de la Constitución Política al establecer que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, implicando que ningún ser humano es más que otro en cuanto a tal cual dignidad y derechos. La aplicación de estas normas contravendría en el principio también de igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19, numeral segundo constitucional, en que se concretiza el valor de la no discriminación y prohibiéndose la existencia de estatutos legales con derechos y obligaciones diferentes, atendiendo a consideraciones de carácter estrictamente personal que no descansen en la razonabilidad como estándar fundante, valores todos que también están protegidos en el derecho internacional como a vía ejemplar señala los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Luego, y desde el artículo 19, numeral tercero, inciso sexto de la Constitución, refiere al requirente que las normas materia del reproche atentan contra el derecho de toda persona a un procedimiento racional y justo, en cuanto éste debe basarse siempre en penas proporcionales con una adecuada correspondencia o adecuación entre la gravedad del hecho juzgado con la reacción penal del Estado.
Por último, hace presente que la norma del artículo 17b de la Ley de Control de Armas, como fue reseñado en los casos concretos, atenta contra esta idea del justo y racional procedimiento que asegura la Carta Fundamental. Se limita al juez su capacidad jurisdiccional de actuar con justicia según dos elementos basales de cualquier sentenciador penal al momento de efectuar su trabajo cúlmine, determinar la pena, esto es, ponderar los antecedentes del caso y las características del sujeto penalmente responsable. La norma impugnada del artículo 17b atenta así contra el proceso de individualización judicial, significando en un resultado contrario al principio de proporcionalidad como cálculo de ponderación. Finalmente, el grupo de normas reprochadas se tornan de esta forma contrarias a la Constitución política, contraviniendo los principios y valores que desde el constituyente han permeado toda la legislación penal y procesal penal. Por estas razones solicita en esta sede se declare la admisibilidad de la acción deducida a Fojas 1. Con fecha 2 de junio de 2017, a Fojas 78, el Ministerio Público se hace parte en estos autos constitucionales solicitando que se declare la inadmisibilidad de esta presentación. Expone el persecutor penal que los hechos de la acusación fiscal deducida en contra de la parte requiriente tuvieron lugar con fecha 8 de abril de 2017, esto es, después de la entrada en vigencia de la Ley 20.931, que agregó al artículo primero de la Ley 18.216 un inciso final que mandata la sumatoria final del cálculo de la pena para el momento de establecer esta en concreto. Luego, de acuerdo a este inciso final del artículo primero de la Ley 18.216, la suma de las penas de los delitos antes mencionados, considerando la parte más baja de cada grado, no permitirían vislumbrar cómo sería posible la sustitución de las penas privativas de libertad solicitadas por la parte requirente en estos autos. De manera que la regla que viene a cuestionar a esta sede, esto es, por ejemplo, el artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216, no aparecería decisiva en la resolución del asunto a ser resuelto en la gestión pendiente llevada ante el Juzgado de Garantía de Curacaví, por lo que se incurriría en la circunstancia de inadmisibilidad de que trata el artículo 84, numeral quinto de la Ley Orgánica de esta magistratura, lo que conduciría necesariamente a la solicitud y declaración de inadmisibilidad por parte de esta sede. Por esta consideración solicita la declaración de inadmisibilidad en virtud de esta circunstancia. Concluyo señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para alegar en la vista de admisibilidad del día de hoy, tanto por la parte requirente de la Defensoría Penal Pública como por el Ministerio Público. Por el requirente, don Cristian Lehmann Cortés, por 15 minutos. Les recuerdo que son alegatos de admisibilidad. Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación de la Defensoría Penal Pública, como se ha dicho, en representación del requirente, solicitando se declare admisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos que ya se han citado, a saber, el artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216 y 17b, inciso segundo de la Ley 17.798. Yendo derechamente al tema de la admisibilidad, es importante tener el contexto del hecho fáctico. Brevemente indicar que nuestro representado se encuentra en etapa de investigación y fue formalizado básicamente por el siguiente hecho concreto. Al interior de un hogar se produce un episodio de violencia intrafamiliar. A propósito de esto, la víctima llama a carabineros, quienes concurriendo al lugar y con autorización de la víctima ingresan al hogar común y al registro de los mismos encuentran dos armas. Una que ha sido formalizada por el Ministerio Público según el artículo 9 de la Ley de Control de Armas y otra por el artículo 13, son dos escopetas porque una tenía su número de serie borrado. Con este hecho se formaliza en los delitos que ya ha mencionado el relator, a saber, amenazas simples y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, porque esta persona habría recibido un golpe por parte de su cónyuge, el de tenencia de arma de fuego, el artículo 9, y otra por el artículo 13, ya que una de ellas tenía su número de serie borrado, y además el de receptación, porque la escopeta que tenía, que corresponde al artículo 9, tenía a su vez un encargo por robo. Por hurto, para ser más concreto, había sido hurtado en una comuna particularmente de Talagante. Entonces, ¿qué es lo que cabe indicar acá respecto al hecho? Lo primero es que el Ministerio Público ha solicitado la inadmisibilidad, como sabemos, en relación básicamente a lo que establece el artículo primero
inciso segundo, la 18.216, porque según el ente persecutor no tendría aplicación o no resultaría decisiva la resolución del asunto pendiente, en tanto no vislumbra que efectivamente pueda optar a la ley 18.216. Pero el punto es que, con la información que voy a incorporar ahora, es plenamente posible que esto ocurra. Primero porque se encuentra recién en una etapa de investigación, siendo totalmente posible, por cierto, que los preceptos legales sean susceptibles de aplicación, particularmente a la 18.216, porque efectivamente acá rige, primero que nada, el principio de inocencia. Y es más, quiero aportar el siguiente antecedente. El día de ayer se revisó la medida cautelar de prisión preventiva por parte del Tribunal de Garantía, quienes sustituyeron esta medida, a la cual el Ministerio Público apela verbalmente, y que tenía justamente relación con la prognosis de pena. Y el juez de garantía estimó que efectivamente esta persona tiene posibilidad cierta de optar a la ley 18.216. ¿Qué es lo que ocurrió? Primero, dentro de la teoría del caso, se estima que el delito de amenazas es perfectamente subsumible por el principio de consunción con el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque el delito de amenaza es un delito de peligro y bien sabemos que el de lesiones es un delito de resultado. Segundo, el juez de garantía estimó que existía una infracción al principio de non bis in idem respecto a la infracción o al delito eventual de porte de arma respecto al artículo 9 con el de receptación. ¿Por qué? Porque hay un mismo hecho, que es portar esa arma. Por tanto, acá no sería posible castigar a esta persona por el mismo hecho, es decir, el porte del arma y además sancionarlo porque por receptación, es decir, portar elementos que han sido hurtados o robados previamente con conocimiento o presumiendo que tenía conocimiento, situación que no ha sido probada hasta el momento por el órgano persecutor. Además, el juez de garantía estimó que en el caso de que efectivamente se pudiese configurar el porte de armas de fuego, tanto del artículo 9 como del artículo 13, aquí también sería posible aplicar el principio de subsunción y castigar solo, porque finalmente estamos hablando de una unidad jurídica de acción, en un mismo momento, Carabineros encuentra dos armas en un mismo espacio temporal, por tanto sería plenamente aplicable solo la pena del delito del artículo 13. Y a mayor abundamiento, como estamos discutiendo admisibilidad, al día de hoy el Ministerio Público aún no aporta el peritaje respecto a que si las armas de fuego son aptas o no para el disparo. Y esto es relevante, porque nuestro representado, que tiene 57 años de edad, goza de irreprochable conducta anterior, tiene como oficio el de cuidador de parcelas. Y por tanto, él tiene cierto conocimiento del manejo de armas. Y el relato de él es que efectivamente el arma o la escopeta que tiene el número de serie borrada no sería apta para el disparo, que es un arma que está hace muchos años en propiedad en la casa y que es un recuerdo familiar y que por tanto efectivamente se requiere de esa pericia. Por tanto, en síntesis, hoy día la prognosis seria de pena, a lo menos que ha dado el Tribunal de Garantía, es que nuestro representado estaría arriesgando una pena por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, es decir, una pena del presidio menor en su grado mínimo de 61 a 540 días, y otra eventualmente solo por el artículo 13 de la Ley de Control de Armas, que tiene asignada una pena de 3 años y un día 5 en el entendido de que, del artículo 68 del Código Penal, que existiendo una circunstancia minorante de responsabilidad y ninguna agravante, la pena se debe excluir de la pena el grado máximo. Entonces, objetivamente, hoy día nuestro representado arriesga esa penalidad. Entonces, según lo que indica el artículo final del artículo primero de la Ley 18.016, que ha sido destacado por el Ministerio Público, objetivamente, en la sumatoria de penas, perfectamente el hecho concreto se podría ajustar al del presidio menor en su grado máximo, pudiendo optar derechamente a la pena sustitutiva de libertad vigilada. Lo que yo estoy diciendo, su señoría excelentísima, no es ninguna especulación,
sino más bien tiene un carácter de serio, toda vez que incluso, insisto, ha sido el fundamento del juez de garantía el día de ayer para modificar la prisión preventiva e imponer medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal. A mayor abundamiento, según este excelentísimo tribunal ha establecido, aquí se exige como requisito de admisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad que haya una posibilidad y no una certeza de la aplicación del precepto que hoy día estamos indicando. Básicamente, por ejemplo, lo indica el rol 808-2008, que, con el permiso, señor presidente, leer lo pertinente. Para la procedencia de un recurso de inaplicabilidad es suficiente la posibilidad y no la certeza plena que el precepto legal impugnado sea aplicable en la gestión judicial con ocasión de la cual se ha presentado. Por tanto, señoría excelentísima, nosotros entendemos que acá es plenamente posible que nuestro representado opte en concreto a la ley que tanto hemos mencionado. Por tanto, y básicamente porque, insisto, se encuentra en una etapa de investigación recién. Por tanto, solicito, por todo lo ya indicado, se declare admisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Muchas gracias. Por 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con su autorización, alego, a fin de que se declare inadmisible el requerimiento en la parte que pedimos ya por escrito fuera declarado inadmisible, que es en lo que tiene relación con el artículo primero de la ley 18.216, en este caso, por las razones que vamos a indicar. Primeramente, me ha hecho ver el abogado requirente que en nuestra presentación habíamos incluido una lista de delitos. Efectivamente hay uno, que es la tenencia ilícita de municiones, por la cual no hay formalización. Sin embargo, bueno, teníamos también descritos los hechos por los cuales esta persona fue formalizada. Pero nosotros, nuestra petición tiene que ver, corrijo, digamos, en el acto para que quede claro más o menos cuál es la situación de esta causa. Están los hechos descritos y los ilícitos corresponden a 5. Lo que nosotros estamos diciendo es que esta persona está formalizada por delitos que consisten en amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, tenencia de arma de fuego, tenencia de arma de fuego prohibida y receptación. Nosotros no escogimos la oportunidad para ejercer el requerimiento. O sea, quien decide en este caso ejercer el requerimiento en este estadio de este proceso. Este es un hecho que está descubierto el 8 de abril, ¿no? En mayo ya se presentó este requerimiento, si no me equivoco. Quien ha elegido esta oportunidad no somos nosotros, es la defensa. Por lo tanto, me parece que no es un argumento que pudiera sumar, ¿no es cierto?, en cuanto a la admisibilidad del requerimiento, precaverse, digamos, de esta anticipación en el proceso y empezar a trazar posibilidades que a futuro pudieran eventualmente tener lugar. La defensa elige el momento para ejercer el requerimiento y tiene que asumir que esas son las condiciones bajo las cuales la misma defensa está proponiendo discutir en esta sede constitucional. Y por eso nosotros, efectivamente, le hicimos ver que la formalización en este caso tiene que ver con estos 5 delitos. O sea, yo no tengo, evidentemente, ni ninguno acá tenemos posibilidad de saber lo que va a ocurrir más adelante con esta causa, evidentemente. Pero sí sabemos, el minuto en que se ejerce el requerimiento, qué es lo que tenemos acá. Lo que tenemos acá es un hecho que ocurre el 8 de abril con 5 delitos. La sumatoria de esos 5 delitos, excelentísimo tribunal, por las penas que tienen, excede los 5 años y un día. Ese es el planteamiento que nosotros estamos haciendo. La sumatoria de los 5 delitos en la penalidad más baja de estos excede los 5 años y un día y por lo tanto en este escenario, en el escenario en que la defensa ha decidido promover este requerimiento, en este escenario, con estos 5 delitos, la posibilidad de que esta persona se ubique en un ámbito que excluye las penas, la sustitución de las penas, es o podría correr por cuenta del inciso final del artículo primero de la ley 18.216 y no el inciso que se está cuestionando en el requerimiento.
Cuando uno plantea un requerimiento, y nosotros hemos dicho que esto evidentemente es algo que está relacionado con la causal de inadmisibilidad, de que no se justifica en el requerimiento que la norma vaya a ser decisiva, ¿no es cierto?, en este asunto, pero además lo que se espera es una explicación también en el requerimiento acerca de cómo se van a cumplir todas estas condiciones. Y sobre esto no hay ningún tipo de elemento, ni aporte, ni razonamiento en el requerimiento que nos indique cómo en estas condiciones, en la oportunidad que se propone el requerimiento, esa norma va a tener o va a cumplir un rol que es lo que llama en definitiva intervenir a esta magistratura, ¿no es cierto?, para eventualmente declarar inaplicable una norma. Por lo tanto, es bastante sencillo lo que estamos diciendo. Cada uno debe hacerse cargo, ¿no es cierto?, de sus actos. En este caso, la defensa ha promovido este requerimiento a un mes de la formalización. Las condiciones de esta causa en ese momento son 5 delitos, cuya sumatoria en sus penalidades más bajas excede los 5 años y un día, y por lo tanto, en este escenario, la causa se encuentra ante la imposibilidad de la sustitución de las penas, no por aplicación del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.206, sino por el inciso último, agregado en julio del año pasado, es decir, antes de que estos hechos tuvieran lugar. Sin perjuicio de todo esto, y muy brevemente, efectivamente hubo una revisión de cautelares, hay una apelación todavía pendiente sobre el particular, pero todos podemos apreciar que la especulación, ¿no es cierto?, que hace el juez de garantía, que evidentemente nosotros hemos criticado, bueno, es más que criticable. Las amenazas en este caso tienen que ver con que el acusado le dice a la víctima que le va a quemar la casa, y las lesiones son que el acusado golpea a la víctima en la cara. Es decir, son dos hechos cuyo disvalor pueden claramente ser distinguibles, y por eso están formalizados de esa forma estos dos distintos hechos. No obstante que estamos hablando de las mismas personas que están interviniendo, las amenazas tienen que ver con amenazas de quemar la casa, como digo, y los otros son derechamente lesiones. El hecho que se pueda eventualmente castigar o pretender que hay una infracción al non bis in idem por una tenencia de un arma y la receptación también aparece bastante discutible. Un hecho puede constituir 2 o más delitos, eso lo dice la ley, en el artículo 75 está así dicho, y de hecho hay una solución penológica, digamos, en el artículo 75, cuando un hecho constituye 2 o más delitos. Y esa solución es que se va a imponer la pena de uno, la más grave, ¿no es cierto?, aumentada en un grado. Esa es la solución. Por lo tanto, el razonamiento judicial a este respecto tampoco parece muy plausible. En todo caso, de lo que estamos hablando es de un delito de porte de un arma prohibida, o sea, tenencia de un arma prohibida, es un arma que está con el número de serie borrado. Eso tiene una gravedad en nuestro sistema penal mayor a la tenencia de otras armas regulares, ¿no es cierto?, y respecto del arma regular, es un arma que ha sido objeto de un ilícito previo. Y todos esos son los elementos que en definitiva juegan, en este caso, si uno suma, digamos, o agrega las penas que arriesgan estos delitos, para decir, en definitiva, lo que nosotros sostuvimos en nuestra presentación, que no está aquí justificado que la norma vaya a tener una influencia decisiva en este asunto. Por lo tanto, no existiendo además ningún tipo de razonamiento o explicación sobre este particular, nos parece que concurre las circunstancias del artículo 84, número 5, y el número 6 también de la ley orgánica de este excelentísimo tribunal, motivo por el cual solicito que se declare inadmisible el requerimiento en la parte que señalamos en nuestra presentación. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿preguntas? Presidente, adelante. quería preguntar al requerente, señor abogado, su representado quedó con otra medida cautelar. Le informo inmediatamente porque tengo el acta en mi poder. Lo que establece el acta es que el tribunal cesa la prisión preventiva, para ser aún más preciso, es decir, la deja sin efecto, no imponiendo ninguna medida cautelar, probablemente porque el Ministerio Público apela verbalmente a través del artículo 149 del Código Procesal Penal.
Pero lo que indica claramente el acta es que el tribunal, digamos, cesa la prisión preventiva para ser más ¿Se preciso. nos podría dejar el acta? Por supuesto. Gracias, presidente. Si no hay más preguntas, se levanta la sesión.